Qué felicidad estar compartiendo con ustedes nuevamente esta nueva edición de Sin Junior, no hay Senior, en donde que lo que queremos es que más personas entren a esta maravillosa industria y así también aceleren su desarrollo profesional en ella. En esta ocasión estaremos compartiendo con un verdadero genio, especialista en todo y capo máximo en todo lo que son las ofertas laborales en la industria tecnológica. Él es él es Sergio Nobel, fundador de Get On Board. ¿Cómo estás, Sergio? Hola Diego, gracias por la invitación y por las flores también, ¿eh? Pero es cierto, hay que destacarlo. Get On Board, de hecho, yo creo que es como de los portales más grandes, si no es que el más grande y el más antiguo, es de los especialistas en trabajos digitales, ¿o no? Sí, sí, somos el más antiguo, somos el que lleva más tracción y creo que somos los que tenemos la mejor experiencia también, en parte porque hemos pasado mucho rato mejorándolo. Eso, muy bien. Oye, para partir rápidamente y con las preguntas, entregar el máximo valor posible a la audiencia, cuéntanos brevemente un poco sobre ti y también tu rol en el ecosistema y sobre Get On Board. Yo soy diseñador de profesión y nunca esperé verme dirigiendo una empresa, pero terminé cayendo ahí tratando de solucionar más y más problemas. O sea, yo soy diseñador de profesión, pero de ahí me metí al mundo de la UX. Y en el mundo de la UX, por supuesto, empecé a trabajar con clientes para mejorar experiencias, para diseñar buenas experiencias de todo tipo. Siempre me interesó no solamente lo digital, sino también otros tipos de servicios. Y de ahí me di cuenta que la mejor manera de mejorar una experiencia es teniendo una buena compañía que pueda implementar esa experiencia. Uno puede tener las mejores ideas, los mejores diseños, pero luego en realidad la experiencia no es solamente el look and feel, no es solamente la interfaz, es todo el servicio, cómo te trata la gente con la que interactúas, si hay elementos físicos, si hay soporte, qué pasa cuando algo sale mal, la documentación, en fin, todo es parte de la experiencia. Entonces, me empezó a picar el bichito de tratar de hacerlo de manera full y en paralelo que Board ya había empezado como un experimento y también un proyecto de fin de semana que teníamos con Jorge. Jorge puso la primera piedra de Get Board en el 2011. De ahí yo me sumé a Continuum, Jorge fundó Continuum y me entusiasmé con el proyecto nuevamente como una especie de hobby side project que tenía cosas bien interesantes. Yo ya programaba un poquito en Ruby on Rails y Jorge ni hablar, o sea, expertísimo. Entonces era entretenido tener un proyecto que fuera como nuestro juguete, nuestro playground, donde nosotros pudiéramos hacer lo que se nos antojara sin tener que estar comprimidos por las limitaciones de los clientes o porque el cliente no le gustó el color o el botón. Entonces se volvió muy divertido empujar Get On Board y claro, además nos dábamos cuenta que había un impacto que hacer en la comunidad y en el ecosistema, que en aquel momento, el primer año fue Chile y luego ya el 2013 comenzamos a expandirnos a Perú, Argentina, Colombia, México, muy tímidamente, sin entender muy bien cómo hacerlo, sin tener idea de cómo esto iba a monetizar, pero nos interesaba tener un impacto y también yo me empecé a dar cuenta que mientras más cariño le metía a la experiencia y al producto, más respondía la gente. Entonces se empezó a generar esta bola de nieve de entusiasmo, a los años llegaron los clientes pagados y ya el 2018-19, luego de años de pensarlo, con Jorge dijimos ya, es ahora o nunca, dejamos Continuum, nos lanzamos con toda Get On Board y ahí ya pasamos a ser una startup un poco más tradicional con todo lo que involucra levantar plata, armar un equipo, formar toda una operación que tiene varias sucursales, que está repartida por toda Latinoamérica. Y bueno, ya lo demás obviamente es que es Get On Board hoy y que ha evolucionado y ha crecido mucho, pero seguimos conservando lo que nos motivó desde el principio, que fue hacer una plataforma transparente, hacer una plataforma sin intermediarios, hacer una plataforma libre de basura, donde la gente pudiera encontrar buenos empleos y pudiera descubrir buenos empleos, porque los buenos empleos no necesariamente eran fáciles de encontrar, especialmente en tecnología. Y esa fue nuestra misión desde un principio y sigue siendo nuestra misión ahora. Y nos interesa desde el otro lado ser el sistema operativo de las empresas en su reclutamiento tecnológico.
Y eso es importante porque creemos que Get On Board empuja a las empresas a reclutar bien. Hay muchos vicios en la industria de reclutamiento del talento, hay empresas que lo hacen bien, empresas que lo hacen mal. Tú te ríes, Diego, porque seguro te ha tocado ver todo el Muchos memes abanico. al respecto. Entonces, siempre nos interesó no solamente darle tribuna a las buenas empresas, sino también darles herramientas a las empresas para que lo hagan mejor. Y parte de que lo hagan mejor es que ellas tengan el control sobre el reclutamiento, tratar de minimizar los intermediarios y que la gente pueda encontrar los empleos de manera abierta, que no te hagan responder pruebas solo para saber cuáles son las ofertas de empleo, que los empleos estén ahí, porque la gente, ya me adelanto a lo que conversaremos, pero la gente necesita también aprender por vía de mirar los empleos y ver qué está pidiendo el mercado. Claro. Oye, y en relación a eso, claro, hay distintas plataformas hoy para, claro, si bien antes eran lo único, ahora hay más plataformas como para buscar empleo digitales. ¿Podrías contarnos un poco cuál es la diferencia? O sea, ya mencionaste algo, pero sé que hay más diferencias. Que, o sea, de hecho, creo que son las cosas que destacan aquí Tom Board. No sé si podrás como transparentar también un poco eso para la audiencia y motivar también a que conozcan Get On Board. Y adicionalmente agrego otra cosa, si podría mencionar eh, en relación a quienes están buscando este primer empleo, eh, las características de Get On Board versus otro en relación a esto. Mm. A ver, creo que la característica más definitiva de Get On Board con respecto a cualquier otra solución o método para encontrar empleo es que Get On Board es una plataforma y como plataforma tratamos de que esté todo ahí y porque siempre hemos creído que hay un valor en que esté toda la información ahí, o sea, que no sea solamente una bolsa de clasificado, que no sea solamente que el profesional descubre las ofertas y después se tiene que ir a llenar un formulario a otra parte, sino que tú también puedas administrar tus postulaciones y tener algo de información sobre qué está pasando con el proceso de selección. Y eso ocurre justamente porque en Get On Board está también el software que las empresas usan para reclutar. Entonces, eso nos permite entender ciertas cosas como si un proceso ya cerró, si un proceso ha finalizado exitosamente, si te han descartado, por qué razones te han descartado, y todo ese tipo de información puede darte mucha inteligencia y es algo que usualmente la gente no tiene. Postular a un empleo suele ser una caja negra porque la mayor parte de las empresas a las que postulas no te dan respuesta y muy especialmente si estás recién empezando, nadie se molesta en decirte. En muchos casos, que me parece a mí lo peor, te reclutan inteligencia artificial y la inteligencia artificial te descarta y nadie sabe por qué, ni el mismo algoritmo sabe por qué. Y no tienes respuesta, no tienes feedback. Y una de las cosas que queremos en Get On Board justamente es poder dar ese feedback que las empresas no dan de manera agregada. Y de hecho, para los profesionales tenemos herramientas como Coach. Y Coach lo que hace es que mientras más empleos aplicas en Get On Board, vas recolectando y acumulando feedback agregado de por qué te descartan las empresas o cómo te están recibiendo. Y según eso recibes algunas recomendaciones, como por ejemplo, oye, de los últimos empleos a los que has postulado, hay una cierta cantidad de empresas que te está descartando porque estás pidiendo demasiado sueldo. Y son cosas que a veces no te las dicen. Entonces, al tener un feedback agregado, la gente puede hacer más. Entonces, esa es la visión de Get On Board y, por supuesto, también, nuevamente, desde el punto de vista del talento, en Get On Board hay buenas empresas porque hacemos todo para que las buenas empresas quieran estar en Get On Board y les vaya y les sea muy fácil y además muy barato usar Get On Board porque, digamos, hay montones de otros actores en el mercado del reclutamiento que cobran fees súper altos, cobran fees por contratación, cobran fees de headhunting. Nosotros no cobramos nada de eso porque creemos que las empresas tienen que reclutar por ellas mismas. Y eso hace que una empresa que entiende el tipo de talento que quiere, Get On Board es una muy buena opción y en muchos casos es la mejor opción porque pueden conducir todo el proceso ellos en casa sin pagar de más. Entonces eso hace que esas empresas prefieran Get On Board. Y por supuesto, está también el tema de que estamos fuertes en toda Latinoamérica. Hay muy buenas empresas, no solamente en Chile, en Perú, sino que también en Colombia, en Argentina, en México,
Panamá hay empleos 100% remotos de toda la región y algunos incluso desde afuera. Entonces, para el profesional creo que es una súper buena alternativa. En un solo lugar encuentras todos los empleos que necesitas, postular es muy fácil, muy rápido, es una buena experiencia, no es engorroso, no tienes que contestar pruebas, no tienes que pasar filtros y luego puedes administrar todas las postulaciones que has hecho y tienes una herramienta que aprende de esas postulaciones y te recomienda cosas. Buenísima. Eso, ¿podrías comentar un poco más esto del coach y este mismo que después te va diciendo, oye, mira, si es que mejor no postulé esta oferta, postula esta otro? ¿Esto es como un sistema automático o es, es con inteligencia artificial, es un mix? Eh, o da lo mismo, No la es- gente no le tiene que importar, lo importante es que le dar este tipo de información. O sea, mira, no necesitamos inteligencia artificial porque la data es buena. Y eso es algo que pasa un montón en el mercado de reclutamiento y es que se usa mucha inteligencia artificial porque no tienes datos. La mayoría Claro, de los actores que están tratando de hacer cosas con AI no tienen datos. Como no tienen datos, tienen que hacer adivinanzas. Y las adivinanzas las hacen con inteligencia artificial. Nosotros no necesitamos hacer adivinanzas porque tenemos los datos. claro, Vemos lo pero que está alguien tiene pasando. que procesar los datos. Sí, claro, lo hacemos nosotros, pero el algoritmo es bastante sencillo y lo que hace es agregar toda la información que las empresas van dejando sobre ti a la medida que tú postulas y te devuelve eso de manera agregada. Entonces vas teniendo ciertos consejos y ciertos feedbacks en función de cómo te está yendo. Y además tenemos un par de algoritmos más que tampoco son inteligencia artificial que van entendiendo si te está yendo mucho mejor o mucho peor que el resto del mercado y según eso también te van calibrando un poco el tono de las recomendaciones. Está buenísimo, claro, eso está especialmente bueno, de hecho, para toda la gente que está partiendo a buscar trabajo. Sí, Hoy, sí, sí, sí. Y eso no lo van a tener afuera. O sea, no lo van a tener afuera de ninguna manera porque no hay ningún otro sistema que concentre tal cantidad de postulaciones como Get On Board y porque las empresas no se van a molestar en darte ese feedback y porque en muchos casos es feedback que es un poco duro de dar también. O sea, tipo, onda, no estás al nivel para este cargo, las empresas no lo dicen. Entonces, pero sí lo reportan. Obviamente nosotros no te vamos a decir qué empresa dijo eso de ti, pero sí te vamos a decir, oye, hay empresas que están considerando que postulaste un empleo para el cual no estabas calificado. Te enojo. Y creo que eso es súper valioso porque ya tienes un punto de entrada, una ventana hacia aquello que nadie te dice, porque nadie tiene el incentivo para decirlo. claro, po, no, totalmente. O sea, de hecho yo puntualmente trato siempre de dar feedback cuando yo veo procesos puntuales y a veces la gente se molesta. Entonces, de hecho, ese es como un incentivo como decir, oye, quizás en verdad no le voy a decir el feedback, pero en verdad lo digo no, pero pasa eso que hay gente que se molesta y yo creo que dado eso a mí alguna empresa se deben complicar para dar ese feedback. Es entendible, sí, pero por eso justamente el poder estar nosotros como un ente que media entre las partes, digamos, un mediador y protege la confidencialidad de las empresas, pero al mismo tiempo le da información valiosa al profesional. Entonces tienes lo mejor de los dos mundos porque la empresa puede ser honesta internamente y eso se le puede traspasar al profesional. Y es por eso también que Coach se activa cuando postulas a una cierta cantidad de empleos. Claro, Nuestra recomendación es siempre que postulen por lo menos a unos 10 o 15 empleos en Get On Board. Y con el tiempo van a empezar a recibir justamente este feedback agregado. Si postulas a un solo empleo, Coach no te va a decir nada, porque la idea precisamente es que vayas claro, tener teniendo más data. exactamente. Claro, y podría ser data sesgada también. Si lo dice solo una empresa, quizás no es tan precisa. Oye, y en relación a esto mismo, ¿qué recomendaciones les podrías dar a quienes están buscando este primer empleo? Porque yo te escucho y podría decir, oye, me voy a poder postular como loco a tener máxima cantidad así tengo feedback rápido, pero no sé si esa es la mejor solución. ¿Qué recomendaciones podrías dar tú a todas esas personas? No es la mejor solución definitivamente. O sea, creo que acá uno tiene que postular a aquello para lo cual se sienta honestamente calificado. Y por supuesto, hay gente que está desesperada por un trabajo, entonces dice, mira, ¿sabes qué? No pierdo nada, mejor lo intento, total es un clic, lo mando acá. Y eso no necesariamente beneficia tus chances. Creo que uno tiene que ser bien honesto con uno mismo y
postular a los empleos donde uno siente que tiene una chance. No necesariamente es cumplir con el 100% de las calificaciones, pero tienes que cumplir con el 80 o 75% de las calificaciones. Entonces tienes que efectivamente buscar empleos de tu nivel de seniority. Y yo entiendo que eso es un problema para la gente junior, que es la audiencia de este podcast, porque justamente en este momento, 2023, en medio de una recesión que le ha pegado muy fuerte a los sectores de tecnología, lo primero que se ha dejado de contratar son juniors. Y las empresas al final lo que hacen es, bueno, han despedido gente y a quienes despiden son también a las personas de menor experiencia para proteger a los seniors. Entonces, claro, a mí me gusta mucho el título de este podcast porque es algo que yo siempre he creído también, que necesitas formar a los juniors para lograr seniors, pero lo cierto es que hoy es un escenario muy complicado y muy desafiante y creo que la competencia es muy fuerte. De hecho, nosotros a fines del 2022 publicamos, como todos los años, nuestro reporte de Insights y es un reporte global y está públicamente disponible gratis, lo pueden ver en Board. Y una de las cosas que salen es que los empleos junior hay una gran oferta de talento, pero no hay tanta demanda de talento. Entonces, en los empleos junior estás compitiendo contra muchísima gente. Muchísima gente. Entonces, para mí la primera recomendación es que las personas que son juniors se den cuenta de eso, se den cuenta que están en una competencia súper dura, porque hay mucha gente que está dispuesta a aceptar muy poco salario y por ende lo que te salva es el poder diferenciarte y ahí también creo que es importante entender cuáles son las cosas que te diferencian y te van a diferenciar de cara a los reclutadores. Otra cosa que creo que es importante de entender respecto a las expectativas es que es un trabajo de largo plazo. O sea, ser senior es de largo plazo, no te conviertes en senior en 6 meses. No, no sales de un bootcamp, por bueno que sea, convertido en senior. Senior es kilometraje, equivocarse, meter la pata, salir de vuelta, enfrentarse con distintos tipos de problemas, desafíos, bien entendiendo lo complejo del mundo donde te estás metiendo. Entonces, las cosas que hagas hoy que te van a convertir en senior y que te van a abrir esas puertas, no necesariamente son las que te van a dar un trabajo en el corto plazo. Y creo que lamentablemente esta industria ha sufrido de un poco de cortoplacismo con respecto a los juniors, porque al final los han formado en las tecnologías que son más rápidas y más al alcance y más reutilizables, lo cual estaba súper bien porque las startups estaban también pidiendo ese tipo de tecnologías como JavaScript y todo el stack basado en Node, en React, etcétera. Pero el problema es que hoy quienes se están contratando son los corporativos y los corporativos usan Java, .NET, Oracle y todo ese tipo de tecnologías viejas y aburridas. De hecho, el otro día hablé con una clienta de un banco que quería gente en COBOL. COBOL. Necesitan, hoy, 2023, necesitan gente en COBOL. O sea, si tú sabes COBOL, hay una oportunidad de trabajo para ti. O sea, y claro, y uno se ríe, pero pasa. Y muchas de esas tecnologías se desecharon y la gente no las quiere estudiar porque las startups no las usan y es aburrido, etcétera. Pero el mercado cambia y yo creo que todo el ecosistema fue víctima de un exceso de optimismo, de que las circunstancias siempre para arriba no vayan a cambiar. Entonces, ¿qué te saca de ahí? Porque creo que efectivamente un bootcamp puede ser un súper buen punto de partida para meterte en ese mundo, para dejarte funcionando con lo básico, pero ahí viene lo que yo llamo una estrategia de dual track. O sea, tienes que mantener continuamente dos tracks de aprendizaje. Yo pienso que esto es útil para la vida, pero muy especialmente para la gente junior, es tener dos tracks de aprendizaje, el track rápido y el track lento. El track rápido es lo que uno recibe en un bootcamp, que es en el fondo las habilidades súper aplicadas, bien orientadas a producir. O sea, sales del bootcamp con una aplicación construida, sales del bootcamp con una web construida, con un software construido. O sea, aprendes lo que es inmediatamente aplicable. Eso lo tienes que seguir haciendo. Tienes que seguirlo puliendo.
Pero el track lento es el que te va a diferenciar en el largo plazo. Porque hay una razón por la cual las carreras de ingeniería en computación o sistemas duran 4 o 5 años, y es porque hay un montón de base que es la que te enseña, entre comillas, a pescar. O sea, es la que no solamente te enseña el lenguaje específico, sino que te enseña cómo funcionan los lenguajes en general y la programación y la computación en general. Y eso te permite luego seguir adquiriendo nuevos conocimientos y también a diseñar mejores soluciones, porque el track lento lo que te va a ayudar es a pensar como arquitecto o arquitecta, ¿no? Si esto fuera una casa, el bootcamp te prepara de alguna forma para amoblar la casa, para pintar las paredes, para barnizar las puertas, pero pensar la arquitectura desde cero de una casa es otro cuento y necesitas un tipo de mindset y un tipo de manera de pensar y de experiencia que la tienes que adquirir de algún lado. Entonces el track lento son todas esas cosas aburridas y que parecen súper desconectadas del trabajo real, como por ejemplo lógica, fundamentos de computer science, diseño de algoritmos, trigonometría, y así hay varias otras, pero creo que esas son algunas de las principales, e incluso teoría de la comunicación, teoría de redes, hay como varios estadísticas para todo el tema relacionado con inteligencia artificial. Y esos fundamentos son los que luego te van a empezar a abrir nuevas brechas. Entonces creo que es importante que toda persona que esté recién salida y quiera entrar en este mundo tenga un track rápido, que es el de la práctica continua de estar haciendo cosas y sin importar que estén trabajando o no, tienen que hacer cosas, saquen APIs públicas, hackeen, construyan pruebas de concepto, modelen, hagan experimentos, háganle la página web a una ONG, o sea, muévanse, pero luego necesitas también el track que es más teórico de conocimientos que no cambian tan rápido, que son los fundamentos de la computación, porque hemos avanzado un montón, pero la computación no ha cambiado nada en sus Claro. fundamentos desde el primer transistor en los 50, no ha cambiado nada. Solo ha cambiado la velocidad de procesamiento y las capacidades de las máquinas, pero el fundamento computacional es exactamente el mismo. Y eso es importante de entender, porque mientras más entiendas lo que está pasando por debajo de todos los lenguajes que estás escribiendo, más vas a poder justamente operar, y porque los problemas de computer science son al final problemas de optimización, y porque lo que te va a poner en un lugar de seniority es no solamente escribir código, es poder escribir código elegante, código performante, código que no vuelva más lenta la aplicación, que no haga que se caiga el servidor, que aguante 1 millón de usuarios, que pueda escalar, que esté preparado para complejidad, que cubra casos de borde, que sea una solución reutilizable, y todos esos atributos de calidad del código son cosas que tú vas ganando con la experiencia. Qué buena acotación. Y destaco, como repetir de cierta forma algunas de las cosas que dijiste, que yo creo que es principal, es clave esto de que mientras, aunque no se tenga trabajo, estar construyendo cosas que no necesariamente no se necesita un trabajo para construir el proyecto. Entonces, si se está yendo a entrevista y te están diciendo que te falta esto, construir un proyecto que tenga eso, no hay que esperar a que te contraten. Y lo otro, comparto esa visión. Nosotros lo hemos conversado bastante. ¿Qué es lo que debe tener y qué es las cosas que debemos formar también como bootcamp y cómo debe avanzar la educación? Y creo que es bien clave lo que mencionabas, que eh, la universidad en sí, nuestra visión es que no es mala, es distinta, es un camino que lo que más te ayuda es a formar esta forma de cómo estructurar el pensamiento y claro, por otro lado, lo que hacen los bootcamps es, oye, ponte a producir ahora ya y es como ya, puedes aprender a martillar, está muy bueno el ejemplo que hiciste como el de construir la casa. Y así también hay que ver si es que se complementan uno con otro. Nuestros estudiantes pasan mucho que después de estudiar con nosotros estudian en la universidad o después de estudiar en la universidad estudian con nosotros. Pero hay algunos que también van viendo el camino, que de la universidad no estudian después de algún bootcamp o de un bootcamp no estudian con la universidad, pero es clave en todos los casos que se vayan viendo estas dos cosas que mencionaba, una como las habilidades puntuales como va a ir produciendo y lo otro es para ir entendiendo también lo que uno está haciendo y ir más allá, que eso es lo clave para ir desarrollándose también como senior, que claro, no es de un día para otro, y para eso es importante ir eh, viendo cómo se tiene este plan y este track de conocimiento, porque
también hay hartos memes de esto en el sentido de que se puede ser un junior con 10 años en el sentido de que, no sé, yo aprendí a programar y estoy siempre haciendo lo mismo, no salgo de mi caja y claro, tengo 10 años de experiencia, pero en verdad no sé hacer más de lo que, no sé, hacer puro MVP. Entonces, es clave avanzar a ese punto. Buena acotación, Sergio. Oye, y otra pregunta en relación al tema de los trabajos, que yo creo que eso está bien en boga y ustedes lo han dado también harto, como harto espacio también en sus redes, que es el tema del trabajo remoto. Y aquí yo creo que algo está pasando muy interesante, que no es algo solamente de Latinoamérica, sino que es algo mundial, una tendencia de que la mayoría de las personas quiere trabajar casi que exclusivamente remoto, especialmente la gente que trabaja en tecnología. Y dado que eso también está pasando mucho en Estados Unidos y en Canadá, y nosotros para ellos somos muy sexy en el sentido de que tenemos una cultura parecida, eh, somos más baratos y tenemos una horaria parecida versus, no sé, gente de China o India que si bien son mucho más baratos, pero tienen una cultura muy distinta y una sociedad muy distinta también a ellos. Entonces son muy atractivos para Latinoamérica. ¿Cómo ves que va a avanzar eso del tema de las contrataciones hacia Latinoamérica y cuáles son sus predicciones en relación a eso en Get On Board? Pasan varias cosas al mismo tiempo. Creo que la primera que destapó la pandemia es justamente la oportunidad de Latinoamérica como un hub de trabajo remoto. Y eso se ha hecho realidad para mucha gente y creo que todos conocemos a alguien que trabaja en pijama desde su casa y gana el triple de lo que gana el que tiene que ir a la oficina y trabaja como rey o reina y nunca se va a mover de ahí y está súper bien. Eh, Creo que hay una primera cosa que hay que entender y es la diferencia radical económica y cultural que existe de desarrollo económico y desarrollo social entre Latinoamérica y Estados Unidos y Canadá. Somos, somos una región emergente y nos falta un montón, un montón, un montón. Y lo digo porque hay ciertas cosas que, nuevamente, o sea, si se trata específicamente de aprender a programar en React Native, sí, lo puedes enseñar, lo puedes aprender, pero hay un montón de habilidades que son las que te habilitan para ser una buena persona en un buen trabajo y también a poder seguir desarrollando tus conocimientos de la manera en la que mencionaba recién, o sea, adquirir estos conocimientos que son más complejos, aprender el software es un sistema complejo y eso demanda inteligencia necesariamente. Y en Latinoamérica tenemos muy pobres bases educativas. Claro, si hemos tenido la suerte de ir a un colegio particular, educación privada de un mejor nivel, pero somos un pequeño grupito muy suertudo. Dentro de Latinoamérica somos una élite que realmente no tiene mucho que ver con lo que es la región realmente. A uno se le olvida eso, por supuesto. Muy convenientemente se le olvida, pero Latinoamérica está muy lejos de países desarrollados en términos de calidad educativa y también de seguridad social, porque me pasó hace no mucho que estuve acompañando un proyecto que justamente lo que quería era entregar becas de programación en colegios de escasos recursos en Latinoamérica, becas gratis, o sea, literalmente solo tenías que levantar tu dedo y decir yo quiero y no tenías que hacer nada más. Pero después, la tasa de inscritos de los cursos era, no sé, 10%, 15%. Y uno decía, esto literal te estoy regalando la opción de cambiar tu carrera y de entrar a una industria donde puedes ganar mucho más plata. Que cambiar Pero tu vida. claro, te das cuenta que el entorno, en primer lugar hay un tema de autoestima y una de las consecuencias del subdesarrollo es súper difícil de entender, pero es que los latinos tenemos baja autoestima. Tenemos baja autoestima, porque nos han formado pobremente. Nuevamente, hablo como región, no como individuos, pero en general tenemos un nivel de educación y de competencias bajo y eso trae baja autoestima. Tienes entornos sociales donde la apreciación social está mucho más dada por quien se ve más winner, quien digamos, emula más a Bad Bunny. Eh,
o sea, todo bien si es que eres un artista y creas música, pero digamos, la aspiración a ser, digamos, como pandillero te quita un poco la cercanía o la apreciación con ser el único de tu grupo que estudia computación, que está estudiando programación, mientras todo el resto está de fiesta, de juerga, de carrete, etcétera. Entonces hay un entorno social que tampoco te ayuda. En muchos casos las familias también son familias con historial de violencia o con historial de menosprecio o con pocas herramientas para estimular a que los hijos tengan un lugar tranquilo de estudio, gente que vive en casas súper apretadas, con 3 generaciones de familias en un mismo lugar, no tienen acceso a internet, no tienen capacidad de pagarse un computador decente para poder hacer sus cosas. Ni empecemos a hablar de los problemas raciales y de clases sociales en Latinoamérica y cómo eso cómo se convierte al final en un sistema de castas. Todo eso, todo eso es potencial perdido para gente que puede brillar. Entonces, por supuesto que si tú buscas, tienes historias en toda la región, de todas las clases sociales, de gente que partió de la nada y hoy están en Stanford, hoy están en Google, hoy están en Amazon, hoy están en la cúspide. Pero lamentablemente son excepciones que tuvieron alguna chispa de suerte, de que nacieron en un entorno familiar un poquito más cuidadoso, con más amor, o que tuvieron algún tipo de golpe de suerte, pero como sociedad no estamos produciendo eso de manera consistente. Y hay muchos factores en contra para que gente que es realmente de escasos recursos pueda realmente tomar una carrera en tecnología con todo lo que eso significa, porque si tuviste una pésima educación en el colegio, aprender lógica, aprender trigonometría, aprender aritmética, o sea, tienes que empezar de tan atrás que te toca un camino mucho más largo para llegar a ser senior. Y es por eso que lo que en Latinoamérica se considera un senior, en Estados Unidos se considera un mid-senior. O sea, te bajan un escalafón solo por el hecho de venir de Latinoamérica y lo peor es que sí es un poco cierto, porque nuevamente desde la cuna y desde la infancia hay estos problemas y estas deficiencias. O sea, todavía hay desnutrición infantil en Latinoamérica y eso merma el desarrollo intelectual. Todavía hay anemia en Latinoamérica. Entonces, uno no se puede hacer el tonto con estas cosas porque son cosas que terminan efectivamente pesando en el desarrollo humano y en el desarrollo social y que al final los latinos en Stanford es gente millonaria, gente con mucha plata, gente de clase alta. La gran mayoría, los latinos que están en Silicon Valley, en las grandes empresas, la gran mayoría tuvieron los mejores colegios, la mejor educación, hasta pudieron ir a la universidad en Estados Unidos y eso es una realidad que la mayoría de la región no tiene. Entonces, sí pienso que esto tiene el potencial de ser un motor de cambio, de que efectivamente esas personas que sí lo han logrado al trabajar remoto están trayendo, inyectando plata en sus comunidades, están ayudando a desarrollar socialmente, están siendo también modelos de rol y muy especialmente en el caso de las mujeres, faltan modelos de rol y hay un tema de autoestima muy heavy, muy heavy y no es un tema de capacidad intelectual, es exclusivamente de que no se creen el cuento, no se sienten capaces. Ahí es donde yo celebro mucho los bootcamps porque creo que el bootcamp te permite entusiasmarte rápidamente con la tecnología para una persona que no se le hubiera ocurrido de otra forma, porque el camino de la universidad es pasarte 4 o 5 años antes de meterte a lo divertido y para eso tienes que estar súper convencido y por eso el 90% de los alumnos de ingeniería de software son hombres. Eh, entonces me gusta que el bootcamp esté dándole la vuelta a eso y entusiasme a gente que no se le hubiera ocurrido de otra forma, pero siempre vamos a tener un límite y siempre vamos a tener un techo como región si es que no mejoramos esas otras cosas. Pienso, por supuesto, que las startups también pueden hacer cosas al respecto, pero que siempre vamos a estar con un hándicap en eso. Claro, nos salva que somos una región muy voluminosa, tenemos una gran cantidad de gente, entonces entre toda esa gente, bueno, alguien te sale que es brillante, por supuesto, y que es capaz de ser brillante a pesar de todas estas limitaciones. Pero pienso que más temprano que tarde vamos a tocar un techo, porque al final las tecnologías y los conocimientos que estamos aprendiendo en esta región están disponibles para todo el mundo.
para países que lo están haciendo un poco mejor que Latinoamérica, para países que están invirtiendo un poco más, incluso dentro de Latinoamérica hay grandes diferencias. Uruguay es muy diferente a países que son un poco más pobres, más desprotegidos. Y entonces incluso ahí te das cuenta que las políticas públicas y cuánto se invierte en educación y cuánto se invierte en salud, etcétera, tienen un impacto muy fuerte en la capacidad de las personas. Entonces, hay grandes oportunidades, por supuesto, y también como región estamos madurando y eso está generando startups y empresas tecnológicas de la región que contratan para la región y que logran hacer cosas muy interesantes con ese talento también, pero pienso que tenemos que empezar a pensar en cómo hacemos que la gente no llegue a los 18 años teniendo que aprender matemáticas desde cero, porque lo que le enseñaron en el colegio era una porquería, porque tenían un profe mal pagado, porque eran 45 alumnos por aula, porque las condiciones sociales eran desfavorables. Creo que esas son las cosas en las que tenemos que pensar si queremos cambiar la realidad de Latinoamérica para el trabajo remoto y para desarrollarnos en general como economía. Eh, Una verdad como brutal, por así decirlo. Yo creo que, o sea, comparto, yo creo que a veces uno, yo creo que se tiende a cegar en esto, pero claro, yo creo que hay que ver esa parte. Yo soy como muy optimista, como estoy seguro que podemos posicionar a Latinoamérica como un hub de talentos tecnológicos, pero es bien importante también visibilizar también lo que nos falta también para eso, que no solamente está por el lado de la educación, sino que está también por cosas que son mucho más básicas y esenciales, como decía antes, como esto de nutrición, es como la alimentación, la salud de las personas, es algo base. Y yo creo que, espero que también gente de gobierno esté escuchando esto, pensando hacer un llamado que creo que es una oportunidad tremenda para los países aprovechar esta instancia y esta cierta también como carrera por tecnología, así como hay muchas empresas que están compitiendo porque sus tecnologías prevalezcan. Creo que los países tienen que empezar a competir para que la gente que son de sus países sea como la privilegiada o la que se le dé más preponderancia luego en las contrataciones, pensando en que cada vez más las contrataciones van a avanzar a ser más globales. Y claro, por un lado es saber un montón de oportunidades, pero así también la competencia es mucho más dura porque no se compite de manera local, sino que se compite de manera global y claro, ahí es más difícil destacar como antes mencionaba. Sí. Oye, Sergio, para ir cerrando, hoy agradezco mucho, me estoy adelantando el agradecimiento. ¿Qué consejo final le podría dar a toda la audiencia para decir, oye, eh, cómo puedes tú partir de manera ágil en esto de encontrar tu primer trabajo y así también en acelerar tu desarrollo profesional? Sé que en parte lo has dicho, pero como para ir resumiéndolo también y que a la gente no se lo olvide por nada del mundo eso. Uno tiene que estar continuamente observándose con la mayor honestidad y de la manera, digamos, más crítica en el sentido de ser autocrítico, no echarse al suelo. Acabamos de hablar de los problemas de autoestima y síndrome del impostor, pero sí creo que hay que ser bastante autocrítico y honesto con dónde estoy parado en el mercado, yo como persona, y cuál es mi mejor chance. Y lo digo porque trabajar en programación no es el único camino para entrar en tecnología y para trabajar en una startup. Y la verdad es que yo llevando una startup y trabajando y teniendo como clientes y amigos y partners e inversionistas a muchos dueños de startups, te puedo decir que uno no solamente quiere gente con mentalidad hacker en el equipo de desarrollo, uno quiere gente con mentalidad hacker en la administración, en el office management, en recursos humanos, en marketing, en la comunicación. A mí me llena mucho orgullo que Clary, que es quien lidera la parte administrativa en Get On Board, esté estudiando SQL, a recomendación nuestra. Muy Eh, bien. y aplica eso, o sea, a ella le toca ver planillas, números, finanzas, contratos, pero eso también es transformable por tecnología. Entonces, hay muchas personas que tienen la idea equivocada de que tienen que empezar desde cero en tecnología, tipo que si has estado trabajando toda tu vida como eh, especialista soporte al cliente, tienes que meterte a estudiar Python porque si no, no tienes chance. Y no es verdad. Por supuesto que hay una gran demanda por
ingeniero de software senior, pero cuando hablo de entender dónde uno está parado en el mercado y entender cuál es el camino más corto, es un tema también de eficiencia. O sea, siempre puedes estudiar programación en paralelo, pero creo que en muchos casos aprender, por ejemplo, herramientas low code o no code, o sea, manejarte bien con Airtable, Notion, Zapier, Google Sheets, que es una herramienta muy subvalorada y le recomiendo a todo el mundo que estudie más Google Sheets. Son el tipo de herramientas que te pueden desbloquear tu propia carrera para trabajar de lo que tú ya vienes trabajando, pero en una startup, en una empresa tecnológica. Entonces, no necesariamente tienes que pasar por estudiar programación para entrar en ese mundo. Creo que en muchos casos es más efectivo y más eficiente que uno tome lo que ya tiene, la carrera que ya trae y le dé un giro, le haga un upgrade a punta de estudiar las herramientas y la manera de pensar ingenieril. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, en eso Zapier y Airtable, porque Airtable parece un Excel, pero es una base de datos y te empieza a aproximar a la idea de cómo tablas, columnas, tipos de datos se van relacionando y estructurar tu dato de manera un poco más formal. Y eso te acerca a pensar como programador. Lo mismo con Zapier. Zapier al final es lógica de si pasa esto, conéctame con esto, introduce esta pausa, introduce esta bifurcación. Estás programando. Estás programando, estás pensando como alguien que programa. Entonces, a veces el camino para justamente hacer una diferencia y meterse en tecnología pasa por ahí y creo que hoy, existiendo cosas como ChatGPT y hacia dónde está yendo todo ese camino de la inteligencia artificial y la generación de código automático, creo que más la tendencia va a empezar a moverse hacia herramientas donde lo que importa es que tú pienses como ingeniera o ingeniero. Del código no te vas a tener que preocupar. De hecho, literalmente Zapier es eso. O sea, Zapier te permite pensar como programador o programador sin que te tengas que preocupar por lo que está pasando por debajo, sin tener que entender lo que es una API, sin tener que entender lo que es un webhook. Ya puedes hacer cosas con software y con sistemas y con APIs. Entonces, creo que familiarizarse con eso puede ser un camino mucho más corto porque, insisto, lo importante no es saber JavaScript, lo importante es pensar de manera ingenieril, pensar de manera arquitectural a la hora de trabajar en tecnología y eso lo puedes aplicar a tu propia profesión y por ende destacar mucho más del resto y ese puede ser un camino mucho más corto. Entonces creo que uno tiene que mirar eso, entender dónde está parado y entender que tal vez le puedes dar un upgrade a lo que ya tienes y que estudiar esas herramientas puede ser un camino mucho más eficiente. Para algunas personas sí, hay otras personas que realmente sí tienen la facilidad y tienen las habilidades para tecnología o para programación y es lo que deberían estudiar, pero creo que cada vez es más cierto que para una gran cantidad de gente lo mejor que pueden hacer es hacerle un upgrade a lo que ya tienen porque esas funciones se siguen necesitando en las empresas. Sí, buen punto. Yo creo que ahí destaco que, en verdad, no hay como una bala de plata en el sentido de todas las personas tienen que estudiar programación. O sea, si bien yo creo que es importante que en verdad toda la gente aprenda programación, no que todos se dediquen a trabajar con programadores. Así como Ojalá lo también enseñaran hay, en el colegio. Ojalá lo enseñaran en el colegio. claro, Ojalá fuera algo que no tienes que estudiar a los 25 años haciendo un cambio de carrera. Ojalá fuera algo que te enseñan desde la cuna. claro, como matemática, inglés. Exacto. No, comparto totalmente. Claro, es como algo base que tal como las matemáticas te ayuda mucho a tener un pensamiento lógico y estructurado. Así que bien, o sea, y así también como el mensaje es, hoy hay un montón de opciones como para qué cosa estudiar y dónde estudiar, un montón de recursos gratuitos, opciones de avanzar de manera autodidacta. Los bootcamps así también me gustan que, por lo, o que avanzaba, lo mencionabas tú antes, que también las universidades de cierta forma son elitistas en que puedes tú acceder a ciertos grados de gratuidad o ciertos beneficios para poder entrar, pero igual está invirtiendo harto tiempo que para muchas personas ese tiempo es dejar de ganar un sueldo que no pueden darse el gusto de no estar trabajando porque necesitan tener un sueldo para poder subsistir. Entonces, creo que algo que me gusta, o sea, bien cercano, pero como de la educación abierta y así también de los bootcamps es que se han bajado mucho las barreras para así que entren más personas a este mundo. Sí, es que eso también es una consecuencia de los problemas sociales y de estados que no apoyan suficientemente bien, porque si tienes que mantener a tu abuelita
y tienes que trabajar en la caja de un supermercado, por mucho que quieras estudiar esto, no vas a tener tiempo porque tu costo de oportunidad es infinito versus alguien que se puede tomar un sabático, puede vivir con los papás, le pagan la carrera. Entonces, efectivamente, yo creo que hay que ir buscando los caminos más cortos porque siempre puedes seguir con lo otro. Entonces, sí, sí, creo que es importante esa apertura de cabeza y espero que también que los bootcamps vayan respondiendo a esa demanda por flexibilidad, o sea, de que no todos los programas pueden ser intensivos, que realmente hay gente que necesita aprender en el celular mientras están en el microbús o en el metro yendo a su trabajo, es el espacio que tienen para aprender. A mí me gustan mucho aplicaciones como Brilliant y las recomiendo bastante, justamente porque te permiten como usar tus ratos muertos para ir progresando. Yo creo que para ciertas personas que no tienen otra chance porque no pueden dejar su trabajo, algo así un poquito más bite-sized, como dicen los gringos, creo que es una oportunidad súper interesante y es bueno que la gente desarrolle estas habilidades en paralelo y trate de usar justamente los espacios que tenga. Claro. De hecho, algo que nosotros nos dimos cuenta cuando partimos, que en general Estados Unidos los bootcamps, o sea, y siguen siendo la mayoría full time, en Latinoamérica no era posible. En el sentido que en general la gente de Estados Unidos y Europa tiene como esta facilidad, o sea, el espacio de poder dejar un tiempo sin trabajar, pero acá en Latinoamérica eso es, para muchos es inviable. De hecho, eso es como una de las cosas que más hemos avanzado en la parte de la flexibilidad. Y que también, no sé, si alguien repite si alguien reprueba un módulo, porque también algunas veces, no importa, como que sigue avanzando, no. Si alguien no cumplió como las competencias como necesarias de un cierto espectro de aprendizaje, repite también de manera ágil hasta que avanza. Y eso también, nosotros no cobramos nada si la persona, por ejemplo, repite un módulo, lo reintegramos rápidamente en otra generación. Y se está avanzando en eso, porque como lo mencionas tú, es esencial, especialmente como acá en Latinoamérica. Oye, así que genial, Sergio. Yo creo que nos pasamos del tiempo que teníamos estipulado, pero estuvo muy entretenida la conversación. Agradezco muchísimo tu valioso tiempo de haber compartido con toda nuestra maravillosa audiencia que nos estaba escuchando y que quiero que todos tengan en mente que son el promedio de las 5 personas con las que más comparten y acaban de compartir con un verdadero crack. Así que a seguir avanzando en esta industria, a seguir aprendiendo, eso es una de las cosas más importantes. Así que vamos con todo y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias, Diego. Un abrazo a todos.